Bien, bienvenido a la reunión clínica del servicio de urgencia del Hospital de Curicó. En esta oportunidad vamos a hablar de laringitis en pediatría, vamos a hablar de hipernatremia, cetosis diabética y finalmente vamos a hablar de luxación de hombros. Vamos a partir entonces la reunión con el doctor Alfaro, quien nos va... perdón, no teníamos prendido esto de acá. Un gran detalle. Nos va a comenzar hablando de laringitis y otras patologías asociadas. Ahí tiene el puntero, doctor. Ya, vamos con esto, ¿verdad? Sí, no, pero lo vamos a conectar ahí. Ahora, en este momento va a empezar a aparecer en la pantalla nuestra. Perfecto. Bien, empecemos. Bueno, ya muy buenas tardes. Bueno, siguiendo rápidamente con la línea de desarrollo que hemos diseñado al inicio, en la primera charla, sobre insuficiencia respiratoria. Hemos visto de que la insuficiencia respiratoria, ¿no es cierto?, tiene a su vez diversas causas, y estamos analizando en primer lugar la obstrucción de la vía aérea alta. Existen obstrucciones de la vía aérea, ¿no es cierto?, baja del parénquima pulmonar y todo lo que tiene que ver con la parte neurológica, es decir, pacientes que por una condición neurológica previa, adquirida, o una intoxicación, por ejemplo, dejan de ventilar y por lo tanto llega a insuficiencia respiratoria. Hoy día vamos a ver la obstrucción de la vía aérea alta en pediatría. Ok. Muy rápidamente, algunos reparos anatómicos que yo creo que son muy importantes en el manejo del paciente pediátrico. Bueno, tenemos una de las grandes diferencias es la lengua, un poco más grande proporcionalmente que en el adulto. La epiglotis es más floja, es más laxa, tiene forma de omega y proporcionalmente es más grande también que en el adulto. Las cuerdas vocales están inclinadas hacia arriba en el niño y están horizontales en el adulto. El cartílago cricoides, muy importante en este tipo de patología, es la zona más estrecha de la vía aérea del niño versus la glotis, que es en el adulto. Y obviamente terminamos con la tráquea, que es es mucho más estrecha y potencialmente colapsable por su gran cantidad de tejido, digamos, cartilaginoso. Otra cosa interesante, la vía aérea del adulto es cilíndrica, la vía aérea del niño tiene forma de cono invertido, ¿no es cierto? Y acá tenemos que el cartílago cricoide es la zona más estrecha de la vía aérea de lactante especialmente. Esto es lo mismo, la laringe es más cefálica, y tenemos acá en el niño el C3, C4, en el adulto el C4, C5. Bueno, la laringe en el fondo en el niño está más alta, y la epiglotis específicamente, ¿no es cierto?, tiene una posición tal que le permite al niño, al lactante, respirar simultáneamente a la succión. Por eso es que los niños tienen, digamos, la laringe en esta posición. Bueno, vamos a ver en forma general el diagnóstico diferencial de la obstrucción de las vías aéreas superiores. Acá podemos clasificarlas, ¿no es cierto?, en infecciosas y no infecciosas. Y también en causas supraglóticas y causas infraglóticas. Dentro de las infecciosas supraglóticas tenemos la clásica epiglotitis, ¿no es cierto?,
la faringitis aguda, mononucleosis infecciosa, absceso retrofaringeo o retroamigdaliano. En las no infecciosas tenemos la ingestión de cáusticos, cuerpos extraños, edema angioneurótico, traumatismo cervical, neoplasias. Las causas infraglóticas tenemos la laringotraqueitis aguda, traqueitis bacteriana. Y las no infecciosas infraglóticas, acá tenemos todo esto que es un pupurrí enorme de patologías, como el croup espasmódico, laringomalacia, cuerpo extraño, anillos vasculares, tumores mediastínicos, inhalación de tóxicos, estenosis traqueal congénita o adquirida. Bueno, vamos a empezar a ver la obstrucción de origen, la obstrucción de origen infeccioso. Acá tenemos a la clásica laringitis aguda obstructiva. La laringitis aguda obstructiva, voy a tomar esa denominación porque hay varias, digamos, palabras similares que están utilizándose en esta patología, como por ejemplo el CRUD, ¿no es cierto? La laringitis, digamos, ha tenido ya un consenso. Nosotros vamos a usar lo que dice el Ministerio de Salud, el MinSal, y la cataloga esta como laringitis aguda obstructiva de tipo viral. Esta es una inflamación de la laringe que puede comprometer, ¿no es cierto?, la epiglotis, las cuerdas vocales, pero predominantemente hay un edema subglótico, que eso es tremendamente importante para entender la fisiopatología. Estas pueden producir diversos grados de obstrucción, desde la más leve hasta la más severa, y se presenta generalmente entre los 3 meses y los 6 años, siendo el pic los 2 años aproximadamente. Sabemos que estamos entrando al periodo invernal, por lo pronto vamos a empezar a ver laringitis cada vez más frecuente. La incidencia es mucho mayor en otoño e invierno, y aproximadamente del total de niños de ese rango etario, entre el 3 y el 6% de los niños entre esta edad harán una laringitis aguda obstructiva en su vida. Y de esos niños, solamente el 1% llega a urgencia y tienen que ser derivados a la UTC. La etiología de la laringitis, bueno, sabemos que principalmente es el virus parainfluenza, ¿no? El parainfluenza 1, 2, 3, lo más común es el 1, y el parainfluenza 3 es el más severo de todos, ¿no? La influenza A también es otro virus que está involucrado en la laringitis. Cuando hay una laringitis por influenza de tipo B, es una de las más severas, ¿eh? También está el virus respiratorio sincicial, metaneumovirus, enterovirus, ojo con el sarampión y obviamente el SARS-CoV-2. Como vemos, estamos en un mundo globalizado, no hay que perder de vista algunas enfermedades que nosotros pensamos que están erradicadas o casi erradicadas, pero en cualquier momento yo creo que va a haber un brote de sarampión, dadas todas las condiciones actuales, ¿no? De los antivacunas, la globalización, los viajes frecuentes y, por supuesto, paso por nuestro país de turistas que vienen de otras latitudes donde la vacunación no es necesariamente, no está siendo completada como corresponde. Dentro de la clínica de la laringitis aguda obstructiva, es clásico, este niño empieza con un cuadro respiratorio alto, ¿no es cierto?, con un poco de coriza, empieza a tener tos, una tos perruna, empieza a tener una disfonía, que puede llegar a la afonía, y
Generalmente el niño se ve en relativas buenas condiciones generales hasta que empeoran los síntomas. Dentro de ellos, el síntoma más importante, diría yo, es el estrío, ¿ya? Que nos va a servir también para catalogar y para clasificar nuestra laringitis en forma rápida. Acá tenemos el diagnóstico de la laringitis es clínico. Muy rara vez hay oportunidades en las cuales uno se está dudando a ver si tiene realmente una laringitis o es alguna otra cosa, o de repente es un cuerpo extraño, qué sé yo. En esos casos está indicada una radiografía de cuello. Puede ser anteroposterior y lateral, obviamente. Y acá tenemos una imagen clásica, esta es una tráquea en punta de lápiz, donde acá vemos el edema subglótico. Esto es característico de la laringitis aguda obstructiva. Esta radiografía se la tomó, obviamente, como en forma accesoria. No es que todos los niños que tengan laringitis aguda obstructiva hay que tomarle una placa radiográfica. Pero uno puede ayudarse con esta placa para poder diferenciar, por ejemplo, de una epiglotitis. Ahí vamos a ver en la epiglotitis cuál es qué características radiológicas tiene esa entidad. Bueno, hablemos algo de fisiopatología en forma rápida. Esta es una pintura del Greco del 1821. Y miren, este es un adulto que está tratando de sacar esas placas ictéricas de un niño que tenía una enfermedad que se llamaba garrotillo. El garrotillo era la difteria en la época en 1800 más o menos, ¿ya? Así que es una pintura del Greco bastante interesante. Esto, miren, hay una relación entre el compromiso de la vía aérea alta y baja versus las características del estrío. Entonces, cuando tengo un estridor inspiratorio, normalmente el problema puede ser supra o epiglótico o compromiso de las cuerdas vocales o de la glotis en sí. Cuando es bifásico, además de la glotis, tenemos edema subglótico, compromiso subglótico. Y cuando es expiratorio, generalmente es traqueal o bronquial. Esto nos puede ayudar un poco para poder diferenciar algunas, desde el punto de vista de la clínica, algunas de estas entidades. Bueno, esto es más o menos el impacto que tiene el edema de 1 milímetro. Acá, lamentablemente, esto está equivocado, es 1 milímetro. ¿Cuál es el impacto del edema en la vía aérea del adulto y del niño? Cuando tenemos 1 milímetro de edema, miren acá, la reducción de la luz, de la luz es en el adulto, del diámetro, digamos, es en un 75% versus, en el niño es un 75% versus un 44% en el adulto. O sea que hay una enorme diferencia en lo que se refiere al impacto de la vía aérea, de solamente 1 milímetro. Esto es lo que va a pasar y lo que va a suceder en la subglotis, ¿ya? Entonces, en una laringitis nosotros tenemos dos cosas. Una obstrucción fija, que es debido al edema, que es generalmente el que nos va a complicar a nosotros el edema subglótico. El edema del epiglotis, bueno, nos puede dar alguna molestia, qué sé yo, en la laringitis. El edema de las cuerdas vocales nos va a dar disfonía, casi afonía, pero el edema que tenemos en la subglotis va a ser el que nos va a complicar. Por lo tanto, acá hay un pequeño gráfico donde se ve el impacto de lo que es, ¿no es cierto? Acá tenemos esta manchita que ven ahí, este es el edema, y cómo se comporta la vía aérea en este caso. Esto tiene importancia cuando nosotros estamos abordando a un niño con laringitis aguda obstructiva grado 3, por ejemplo.
donde sabemos que si uno lo va a estimular, va a aumentar la velocidad del flujo por el llanto, y al aumentar la velocidad del flujo en la tráquea, ¿qué es lo que ocurre? Disminuye la resistencia de la pared. Al disminuir la resistencia de la pared, esta parte de la tráquea que es extratorácica, ¿no es cierto?, se colapsa. Entonces, si uno tiene una obstrucción fija que es debido al edema, y además, si uno sabe que estimulando al niño, el niño va a aumentar la velocidad del flujo y va a disminuir la resistencia de la pared potencialmente colapsable por una ley física, la ley la ley de Post-Will, indica, tiene que ver con el flujo laminar del aire a través de un tubo potencialmente colapsable. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Miren, hay un colapso de la vía respiratoria. ¿Ya? Cuando el niño ha aumentado la velocidad del flujo, además de tener esta obstrucción, este niño va a colapsar. Por lo tanto, esto nos indica que cuando uno va a abordar un niño de estas características, no debe invadirlo, tiene que mantenerlo en el brazo de la mamá, etcétera, etcétera. ¿Está claro este punto? Porque eso es importante, ¿eh? La clasificación clínica, bueno, sabemos que la verdad que en la meningitis hay poco de nuevo. Esto es como para repasar y poder ponernos de acuerdo, ¿no es cierto?, sobre cómo vamos a tratar a nuestros niños con la meningitis en la urgencia. Entonces, vamos a tener en cuenta el estridor. Cuando llega un niño a la consulta, nosotros vamos a ver el estridor. Si el estridor es inspiratorio leve, intermitente, porque el niño puede estar dentro de la consulta, tú lo ves, y el niño puede no tener ningún síntoma hasta que tose o hasta que llora. Entonces la mamá dice, no, tiene una tos de perro, doctor, pero estando estable, niñito, tranquilo, ustedes van a ver que no emite ningún ruido, excepto, como les había repetido, cuando llora o cuando tose. Entonces, esta es una laringitis grado 1. La laringitis grado 2 es cuando el niño está en reposo y tiene un estridor en reposo inspiratorio en un solo tiempo, más los otros síntomas, ya sea disfonía, tos perruna, etc. Pero siempre acompañado de cuadros de tipo viral, porque estamos hablando de una laringitis aguda obstructiva viral. Siempre va a tener coriza, un poquito de temperatura, moco, etc. El grado 3, además de todo lo otro, tiene el estridor en ambos tiempos. Es inspiratorio y además expiratorio. Eso significa que ya hay compromiso, como habíamos visto en el dibujo anterior, traqueal, ¿ya? Por lo tanto, está muchísimo más complicado. Y por último, la fase de agotamiento, que es una fase en la cual ya uno ve que el niño está fatigado, está complicado, y es una instancia bastante dura para el medio que lo va a recibir, porque ya tiene que pensar en enfrentarse, ¿no es cierto?, a una vía aérea difícil, ¿ya? Porque va a tener que probablemente intubarlo, y el intubar a un paciente que tiene una laringitis, un compromiso de la vía aérea alta, va a ser un poquito, puede ser eventualmente complejo. ¿Está claro esto? Muy simple, ¿no es cierto? Grado 1, el estridor intermitente, el niñito tranquilo. El grado 2, el estridor inspiratorio en reposo. Grado 3, en los dos tiempos. Y el grado 4, en la fase de agotamiento. Bien, van a haber un montón de clasificaciones de los cuadros o escalas de gravedad. Esta es la de Wesley, hay otra de Townsend. Solamente tienen digamos, importancia
cuando uno hace un trabajo de investigación y para poder tener, digamos, cifras y números y hacer un trabajo como corresponde, para establecer, por ejemplo, la diferencia entre un tratamiento y otro. En la práctica no se usa mucho, ¿eh? Y no está recomendado tampoco porque es mucha cosa. Nosotros necesitamos algo mucho más simple, más práctico y que sea de fácil recordar. Bueno, ¿cómo enfrentar la laringitis aguda obstructiva? En primer lugar, parte del tratamiento, considerando los antecedentes fisiopatológicos que ya que se había mencionado, mantener al paciente lo más tranquilo posible, ¿no es cierto?, en brazos de la madre, especialmente si está con una laringitis aguda obstructiva grado 3. Sabemos que si aumenta la velocidad del flujo, etcétera, va a colapsar la vía aérea, o sea, va a haber una obstrucción en la región de la tráquea, no necesariamente en la región subglótica. No intentar examinar orofaringe en estos niños, hay que dejarlos tranquilitos, el llanto puede empeorar el grado de obstrucción. Y otra cosa que se recomienda es intentar la medicación oral en estos niños. El tratamiento farmacológico, ya vemos el grado 1, vamos a usar dexametasona en ampolla, oral a 0,15 miligramos por una vez, o se puede usar también prednisona de 1 a 2 miligramos por 3 días. Y este paciente se lo manda a control en atención primaria. En grado 2 y 3 también se utiliza un potente corticoide, la dexametasona en ampolla. La dosis en este caso va a corresponder más o menos entre 0,3 a 0,6, se puede usar indistintamente eso. La literatura avala, digamos, este rango terapéutico, ¿ya? Entre 0,3 y 0,6 por una vez. En caso de no tener disposición de dexametasona, se puede usar betametasona, que es tan potente como la dexa, a 0,4 miligramos kilo oral, o también prednisona, ¿ya? Que se puede usar la primera dosis y si el paciente sale, se puede añadir 2 días más. En este caso, en los niños que ya tienen una laringitis grado 2 y 3, hay que nebulizar con adrenalina. Sabemos que la adrenalina, bueno, hay muchos centros todavía donde tienen adrenalina racémica, que es, ¿no es cierto?, un isómero de la adrenalina L, que se utilizó o se intentaba con la adrenalina racémica, lo que querían hacer era disminuir, ¿no es cierto?, la taquipnea, la taquicardia que causa la adrenalina. Sin embargo, se ha visto de que la adrenalina L, que es la adrenalina corriente que tenemos, funciona exactamente igual, así que no hay ningún problema en usar esa, que es mucho más barata también. A esta dosis es 0,5 miligramos por kilo, nebulizada con oxígeno a 6 a 8 litros por minuto. Máximo 4 miligramos, ¿no? O sea, 4 ampollas, y se puede repetir hasta 3 veces cada 30 minutos. En el niño que vomita o tiene la imposibilidad, ¿no es cierto?, de administrarse la medicación por vía oral, en esos niños recién está indicada la vía intramuscular o la vía endovenosa. Algo que es muy importante es mantener en observación 2 horas el efecto de rebote que puede tener la adrenalina. Por lo tanto, siempre se administra lo más pronto posible el corticoide. El corticoide aproximadamente dura, en hacer efecto, dura más o menos como 2 horas. O sea, justo cuando la adrenalina cede su acción, empieza a actuar el corticoide. Por lo tanto,
mientras uno espera que el efecto del corticoide, nosotros nos ayudamos con la adrenalina por su efecto vasoconstrictor. Ustedes saben que mejora notablemente las condiciones del niño y puede evitar una intubación orotraqueal. Alguna vez, yo creo que todo esto ya está escrito, pero yo creo que quizá también sea importante transmitirles mi experiencia un poco. Alguna vez nos llegó a la urgencia un niño que estaba hospitalizado por una taquicardia supraventricular paroxística y estaba con una laringitis grado 3 y no sabíamos si administrar, digamos, adrenalina o no. Ya, ese es un gran problema, un gran problema. Entonces, ¿qué harían ustedes? La pregunta es abierta, ¿qué harían ustedes con un niñito de esas características? ¿Qué hacemos? Bueno, además de administrarle el corticoide, ¿no? Por vía oral, ¿con qué lo nebulizamos? La primera idea de alguien fue, bueno, nebulizarlo con sueros fisiológicos fluidos. Quizá eso se puede usar en el ambiente extrahospitalario, pero dentro del hospital, digamos, quizá podría ser una instancia, pero hay que tener cuidado que hay niños que son hiperreactivos, bronquiales, y que con el suero fisiológico frío lo único que hace, flaco favor, ¿no? Se obstruyen además la vía aérea baja. Lo que hicimos en el fondo fue utilizar budesonida en puff, en inhalador de dosis medida, y darle, digamos, como 15 puff directo a la boca, y respondió. Eso es anecdótico, no está escrito en ningún lado, pero una de las cosas que se pueden utilizar en la laringitis aguda obstructiva es el uso de budesonida nebulizada, cosa que no tenemos nosotros acá. Es cara, y la respuesta, digamos, es muy similar a la que se puede obtener con el tratamiento convencional. Quizá el doctor Rojas, alguna experiencia en eso, que usar en el caso del niñito con una tetralogía de Fallot o el Parkinson White o algo, y el uso de la adrenalina, porque eso fue de verdad una situación compleja. Nosotros partimos con dosis menores, entonces diluimos un poco más la adrenalina, ¿Ya? Y vamos viendo tolerancia. Siempre y cuando la falla respiratoria le gane al riesgo de la arritmia. Otra cosa que usamos es la ketamina. Con la ketamina nosotros dejamos al paciente más o menos sedado, tranquilito, tiene efectos broncodilatadores, y eso nos permite mantenerlo un poco más tranquilo. Pero siempre uno tiene que estar, al igual que todo paciente crítico, estar al lado viendo cómo reacciona. Entonces, en general, cuando tenemos un paciente así grave, nosotros vamos más hacia el lado de asumir el riesgo de la arritmia, en pos de mejorar la parte ventilatoria, que probablemente es lo que podría matar a mi paciente dentro. Ok. Bueno, yo creo que es importante recibir, porque acá la idea es ponernos de acuerdo y hacer algo, digamos, conjunto. Nosotros usamos, como te decía, paso de budesonida directo a la boca, 15, 20 pavos. Y funcionó maravillosamente bien. Así que es una cosa interesante de poder, digamos, hacer quizá un poco de investigación clínica. Por último, la laringitis aguda grado 4, bueno, es la laringitis más severa. Hay que tratarla igual que el grado 3, con el mismo cuidado, obviamente, que habíamos visto anteriormente. Hay que estabilizar lo más pronto posible y reservar la intubación para derivar. ¿Ya? Bueno, estas son circunstancias un poquito más complicadas. Acá una tabla de equivalencia de los corticosteroides. Ahí vemos la hidrocortisona, que tiene un valor de potencia 1, y miren acá la dexametasona, 25, y la betametasona,
de 25 a 30. La betametazono inclusive tiene una potencia un poquito mayor que la dexa. Mira, tiene un rango por lo menos un poquito mayor. Eso es la dexametasona, entonces, es un corticoide de acción prolongada y extremadamente potente. Yo creo que eso es suficiente. Bueno, buscando en la literatura, bueno, respaldar un poco el uso de la dexametasona en ampolla, pero oral, ¿verdad? Y hay algunos, bueno, yo encontré solamente acá en Chile, que yo sepa, no hay ninguno, no sé si tú lo has encontrado, no, nada. Usar la dexametasona en ampolla, en forma oral. Yo sé que empíricamente se usa en muchos lugares, pero no hay un respaldo, digamos, por si hubiera alguna complicación, qué sé yo. Sin embargo, este artículo, por ejemplo, español, avala el uso de algunos fármacos que son de uso intramuscular, o sea, o endovenoso, en forma oral. Acá tenemos desde la ciclofosfamida, etcétera, digoxina, pero acá tenemos la dexametasona inyectarse, puede ser administrado por vía enteral. Eso es un dato interesante, así que yo creo que vamos a seguir usando la dexa oral por una cosa práctica. Ojo, oral, ¿eh? No evitar a toda costa inyectar al niño, a no ser que esté realmente en una condición grave, digamos, ¿no? Acá habíamos visto otras alternativas terapéuticas, budesonida en solución, 2 miligramos de nebulización es suficiente, y el heliox, que, bueno, nosotros no tenemos, pero es importante saber de que existe el helio mezclado con el oxígeno. El helio es un gas inerte y mezclado en más o menos una proporción de 50-80 de helio más oxígeno. Se puede disminuir la densidad del gas y por lo tanto hacer que el flujo turbulento que tiene este tipo de patologías sea más laminar. Es 7 veces más liviano que el nitrógeno, ¿ya? El helio. Por tanto, eso ayuda a los pacientes. Y acá está la evidencia de que los resultados, por ejemplo, en un total de 54 pacientes con insuficiencia respiratoria, dentro de ellos estaba la laringitis aguda obstructiva, mejoraron con ellos, produciéndose una disminución estadísticamente significativa en la puntuación de gravedad, de 8,7 a 5,5. O sea, es una alternativa un poco alejada de nuestra realidad. ¿Qué pasa si fracasa la intubación? Bueno, ahí estamos. Es un paciente grave que tenemos ahí, no podemos intubarlo en el servicio de urgencia y no podemos, por lo que tenemos que resolver el tema. Bueno, ojalá nunca nos ocurra, pero si fracasa la intubación está indicada la cricotiroidotomía de urgencia. Ya, esta se define como una técnica, ¿no es cierto?, que permite el acceso de la vía aérea a través de una abertura en la membrana cricotiroidea, considerada así como el de más fácil acceso de la vía aérea debajo de la glotis. Es la zona más próxima, más rápida, está la piel, inmediatamente la membrana cricotiroidea. Existen 3 formas, una es la ventilación con catéter transtraqueal, la cricotiroidotomía percutánea por dilatación y la cricotiroidotomía quirúrgica. Nosotros vamos a ver la ventilación con catéter transtraqueal que se puede hacer. Acá tenemos, uno puede conseguir un trocar más o menos entre 14, 16 o 18. Hay toda una técnica, esto solamente quizá en algún momento podríamos poner un poquito más de énfasis en esto. A través de la piel, en forma percutánea, se coloca este catéter llegando a la tráquea. Hay ciertas características, uno puede aspirar, cuando uno aspira aire, está en la tráquea, o si tiene líquido acá va a haber burbujas, ¿no es cierto?, en la jeringa. Estamos
cuando verificamos que estamos en la tráquea, cuando uno está con el paciente, digamos, en condiciones óptimas, como ustedes ven, acá sí hay cierta inclinación, luego se desliza el catéter, se saca la aguja hacia caudal y después viene el tema de cómo ventilar este niñito. Entonces se puede usar varias formas de ventilación. Una de ellas puede ser, ¿no es cierto?, con dispositivos que se llaman dispositivos de oxigenación en jet, que son de altísimo flujo, cosa que no tenemos tampoco, pero se puede hacer en forma artesanal. Mire, yo tenía una, tengo acá, se puede hacer varias. Bueno, se pueden hacer algunos artilugios para poder ventilar a este paciente a través de este pequeño trocar, ¿no? Eso nos va a dar un tiempo aproximado entre 30 minutos para poder trasladar al paciente a un nivel superior, ¿no es cierto? Que podríamos trasladarlo que se vea a la UCI o que lo vea a un hacer una tracostomía de urgencia. Son minutos súper complicados. Por lo tanto, esto nos puede dar un tiempito para para mantener vivo al paciente. Porque por ahí, obviamente, podrán entender de que es súper difícil poder ventilar. Ya, la única forma es utilizar esta ventilación de alto flujo en jet. Bueno, esta es la ventilación en jet. Acá tienen este dispositivo que se puede, con una bajada de suero se puede hacer. Las indicaciones de hospitalización, todas las laringitis grado 3, cama crítica, síntomas mantenidos, especialmente estridor, después de las 3 nebulizaciones con adrenalina y habiendo esperado las 2 horas, para presentación de más de una vez en 24 horas, también. La presentación atípica, especialmente en niños fuera del rango de edad, estoy hablando de los menores especialmente de 3 meses, ¿no?, que pueden no tener una laringitis de estas o cualquier otra patología, sino algo congénito. Bueno, otro diagnóstico diferencial es la epiglotitis. La epiglotitis es una entidad que es súper infrecuente, 2 casos en 100.000 habitantes. Sin embargo, a mí me tocó un caso de epiglotitis en el año 9, creo, en el hospital. Bueno, se trataba de una niñita de 7 años, que llegaba con síntomas, con un síndrome de laringe, tenía tos grupal, tenía estridor, tenía todo de una laringitis. Sin embargo, tenía 39,8, creo, de fiebre, y andaba en una posición un poco aliviando su vía aérea, no se veía tan mala. Bueno, ahí está uno que tiene que sospechar. Cuando hay un niño que tiene una condición de un niño que se ve febril, se ve medio pálido, no es como la laringitis aguda obstructiva, que es un cuadro viral, que el niño está más o menos, tiene otro aspecto. Y además, acá lo importante es la fiebre y su estado general. No era normal. Se le tomaron exámenes, obviamente PCR alta, hemograma con neutrofilia, leucocitosis. Cuando uno sospecha una epiglotitis, cuando manda a tomar exámenes, por favor, pónganle de una vez hemocultivo, porque ese paciente después va a recibir antibiótico inmediatamente. El agente etiológico es el Haemophilus influenza grupo B. Como sabemos, esta vacuna, bueno, la vacuna desde el año 96, que se ha incorporado al calendario nacional de inmunizaciones,
Ya tenemos a los 2, 4, 6 y al refuerzo a los 18 meses de esta vacuna. Ha cambiado un poco la epidemiología y especialmente la etiología de la epiglotitis. Ahora las epiglotitis generalmente son por Staphylococcus aureus, el Haemophilus influenzae no tipificable, Streptococcus pneumoniae y Streptococcus beta hemolítico. Acá tenemos una epiglotitis, miren la epiglotis, ¿no? Enorme, hinchada y obstruyendo la vía aérea. Cuadro clínico, fiebre alta, generalmente 39-40, estridor inspiratorio. Y hemos visto que cuando el problema es alto, ¿no es cierto? El estridor, o sea, por encima de la glotis, el estridor habitualmente es inspiratorio solamente, como en este caso. Dificultad respiratoria, que puede llegar a la insuficiencia respiratoria, malestar general, estado séptico, odinofagia, disfagia, con faringe normal. Ese es un dato interesante. El niño se queja mucho de la garganta, muchísimo, y uno va a verlo en la garganta y no tiene nada, garganta normal. Sin embargo, se queja demasiado de esto. Voz apagada. Esa es otra característica. Los niños voz apagada. Exacerbación del dolor faríngeo al tragar, otra característica. Y quizá también la más importante, la cialorrea. Como evitan deglutir, el niño empieza a salivar. ¿Ya? Esta es la clínica típica de la laringitis, de la epiglotitis. Esta es la posición de trípode. Los niños lo que intentan hacer es solitos alinear su vía aérea. Puede ser anterior, o sea, el niño se pone así y levanta la cabeza para poder ventilar, o puede ser con las manos para atrás levantando el cuello. ¿Ya? Esa es la famosa posición de trípode característica de la epiglotitis. Cuando uno ve una epiglotitis, bueno, dice, pucha, ¿será una epiglotitis realmente? Hay que ver la condición del niño. Si el niño está estable, uno puede, ¿no es cierto?, arriesgarse a tomarle exámenes, no hay problema, hemograma, tomar hemocultivos, PCR, procalcitonina, etc. Podría eventualmente, como lo hice con esta niñita que les cuento, tomarle una placa radiográfica del cuello, ¿ya? Lateral. Cuando uno toma una placa radiográfica del cuello, cuando el niño está estable, entonces uno encuentra esto, un signo radiológico que se llama el signo del dedo pulgar. Normalmente, mira, esta es la epiglotis y esta, obviamente, es la tráquea. La epiglotis acá tendría que ser una espícula pequeñita, como una línea. Sin embargo, miren acá, se hinchó, se puso gorda y está obstruyendo la vía aérea, igual que acá. Este es el famoso signo del dedo pulgar. Además, hay otra cosa, se pierde la curvatura del cuello. O sea, el cuello, como ven ustedes, está absolutamente rígido. El manejo. Este es un gran problema cuando uno sospecha y el paciente está bien, mientras uno decide cosas, hay que actuar como si fuera la laringitis aguda obstructiva. O sea, corticoide, adrenalina y preocuparse por la vía aérea. Si el niño está en condiciones, bueno, uno para hacer no sé, hay que ver, contextualizar también eso dependiendo de qué hospital uno esté. Uno puede pasar a pabellón, o sea, indicar, llevar al niño en pabellón para que le hagan una rinolaringoscopía. Ahí tenemos al anestesista y se hace el diagnóstico de inmediato. Bueno, el tratamiento además es antibiótico. Ya sabemos que el antibiótico ideal es el ceftriaxone, a la dosis que está indicada. Dentro de las infecciosas tenemos la última, que es la traqueitis bacteriana. La traqueitis bacteriana es una complicación de una laringopneumonía.
traqueobronquitis viral. ¿Ya? O sea, generalmente el niño en el transcurso de su laringitis se empieza a cronificar y después de algunos días donde no tenía fiebre o tenía muy poca fiebre, empieza a dispararse la fiebre y a comprometerse el niño. Empieza a tener una tos muy especial, que es una tos como que le vibra el pecho y siente dolor, ¿ya? Dolor en el pecho. Acá acá vemos ¿no es cierto?, el moco y las pseudomembranas que se producen en la tráquea, versus en la parte más inferior no hay nada. Esto es absolutamente súper localizado en la tráquea. La etiología es muy parecida a la epiglotitis. Bueno, hay Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Volaxella, Haemophilus no tipificable, anaerobios pueden haber. Las traqueitis bacterianas generalmente son en niños un poquito más grandes, ¿ah? Hay un ligero predominio masculino y acá, como les había anticipado, la traqueitis bacteriana suele seguir a una infección respiratoria vírica, por lo que se considera una complicación bacteriana de una enfermedad viral. ¿Ya? Bueno, sigamos con la parte clínica, tos metálica. La verdad que no vale la pena, digamos, ver más esto. Acá tenemos una radiografía donde hay una pseudomembrana. Miren, se pueden ver en la tráquea las pseudomembranas. El tratamiento tiene que cubrir estáfilo, ¿ya? Las recomendaciones actuales, ¿no es cierto?, incluyen, bueno, banco, clindamicina y una cefalosporina de tercera generación como cefotaxima o ceftriaxona. Otra entidad, esta es una obstrucción de origen no infeccioso, es el cruce espasmódico. El cruce espasmódico es clínicamente exactamente igual que una laringitis aguda obstructiva viral, ¿sí? Pero no tiene el componente, digamos, infeccioso. Estos son generalmente resultado de un problema inmunoalérgico recurrente, habitualmente nocturno, de inicio súbito, ¿no es cierto?, sin síntomas de infección viral, como dice acá. Ahí. Generalmente cede espontáneamente y después de algunos minutos. Sin embargo, puede ser muy dramático en su presentación. El tratamiento es el mismo, ¿ya? Estos ceden, generalmente no revisten tanta gravedad como la laringitis aguda obstructiva. Y vamos a ver algunas cosas, algunos pupurrí, digamos, de patologías que pueden también ser congénitas o adquiridas. Generalmente son congénitas, que pueden tener los niños y confundirse con una laringitis o con un síndrome de laringe. Ahí tenemos fibrolipomas, pólipos de las cuerdas vocales, la estenosis subglótica. Bueno, hemos visto muchos niños que han estado intubados por largo tiempo, posteriormente ante cualquier problema, con alguna pequeña infección viral, un resfrío común, pueden empeorar y pueden tener un síndrome severo, importante, porque ya tienen esta patología de base. Acá hay todo una clasificación, pero estas son las estenosis subglóticas, ¿no? Hay que tener en cuenta el cuerpo extraño. ¿Cuándo sospechar un cuerpo extraño? Cuando ha sido de inicio súbito. El niño generalmente puede estar siendo observado por un adulto, pero generalmente no lo está, y de pronto el niño empieza a tener, estando sano, el padre o la gente que está en el domicilio va a sentir que tienen estridor, tos perruna, sensación de ahogo, dificultad respiratoria, como en este caso.
La laringomalacia, la laringotraqueomalacia, también patología súper frecuente, y que la verdad que hay que hacer muy poco. Cuando es muy severa, a veces se opera con láser, etc. Pero cede normalmente en la, en la inspiración y expiración, la glotis colapsa acá y vibra. Por lo tanto, puede semejar mucho para alguien que no está acostumbrado a ver esto, puede confundirse. Entonces, la solución es muy simple, hay que preguntar la cronicidad. Estos niños tienen, de toda la vida tuvieron ese problema. Por último, también mencionar que hay papilomas en los niños. Miren, hay papilomas que pueden complicar y pueden ser parte, digamos, de este síndrome. Por último, el hemangioma subglótico, súper común. Todo el habitante que tiene estridor en forma crónica, por favor, mándenlo al broncopulmonar. El broncopulmonar, a su vez, lo va a tener que hacer el estudio para ver esto. Estas cosas, estos hemangiomas pueden crecer. Yo he visto fallecer un niño en el hospital por este tema, por un hemangioma subglótico. Fue evaluado, fue catalogado como una diagnosis grado 1 que nunca mejoró, y de pronto amaneció fallecido. El diagnóstico fue un hemangioma subglótico. Nadie se dio cuenta en la noche y falleció. Eso. Muy bien, muchas gracias, doctor. Ahora, venía yo, pero va a seguir el doctor, así que vamos a hacer un spoiler. Va a seguir rápidamente porque está de turno el doctor Palma. Él no es el doctor Palma, es la doctora Quintina. Con Z o sin diálogo. Hola, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Soy el doctor Palma, en urgencia de aquí de esta fila. Ya. La cetoacidosis diabética es un problema en realidad que tenemos actualmente en toda nuestra comunidad, porque el índice tanto de diabéticos está aumentando cada vez más, tanto diabetes tipo 1 como diabetes tipo 2. Pero hay que saberla, aprenderla a identificar y saber lo que es como por lo menos el manejo, primer manejo. Muchas veces lo que nos hemos dado cuenta acá en nuestro servicio, que el manejo de atención primaria no es el óptimo en pacientes que son diabéticos, están con una cetoacidosis y administran cosas que en realidad, ejemplo, bolos de insulina directamente de atención primaria sin hacerlo un examen, ¿ya? Para eso igualmente hay que comentarlo con nosotros y derivarlo a nuestro servicio para hacer lo que es el manejo correcto. Ya. En cuanto a la definición, en realidad no es todo lo que es una definición así como tal, tanto las guías lo que es canadiense como la Sociedad Americana de Diabetes, como lo que es la guía del Reino Unido, en realidad no tienen así como un concepto tal. Por ejemplo, la guía canadiense lo dice, no existe un criterio definitivo para el diagnóstico de una cetoacidosis. Otra, una comparación con un paper hubo que en el 2022, que hacía una comparación con las guías del Reino Unido y la americana, ¿ya? Ahí definieron en realidad y sacaron como para la redundancia, una definición en la cual, que es una complicación aguda de una diabetes que aparece predominantemente en los diabéticos tipo 1, que son netamente insulino requirientes, y aparece con las concentraciones de insulina que no son suficientes para cubrir las necesidades del cuerpo, ¿ya? Así, ellos dijeron que había lo que es 3 pilares fundamentales en un paciente con una cetoacidosis que hay que aprender a reconocer. Uno, la hiperglicemia, glicemias superiores a 300 por lo general, presencia de cetonemia o presencia de cetonuria, aunque actualmente se dice que la cetonuria es lo que es de baja especificidad a nivel lo que es de la cetoacidosis. La acidosis metabólica, que aquí también hay que discutir porque hay pacientes que llegan con vómitos, con diarrea, y producto de eso se provoca lo que es una alcalosis metabólica. Y el paciente en realidad va a estar neutro, en realidad va a estar normal en su pH, en base a lo que es un sabor gusto a nada, en realidad la gasometría inicialmente de este paciente. Pero ellos por lo menos en esta reconocen lo que es esta triada y estos pilares que hay que reconocerlos por lo menos para iniciar lo que es el manejo.
Epidemiológicamente, en Estados Unidos ingresaron lo que es aproximadamente 1.600 ingresos en el 2017 de los pacientes con cetoacidosis diabética. Factores de ingreso, una creciente prevalencia de la diabetes, factores socioeconómicos y psicosociales. Esto hay que ponerle muy en cuenta porque muchas veces los pacientes que requieren tratamiento de insulina o no pueden comprarlo, no quieren administrarse por creencias que ya ustedes ya lo saben, de las típicas creencias populares que la insulina le hace daño, los ciegos le provocan falla renal. Eso es lo que es como factores de ingreso. La tasa de mortalidad, pacientes sin comorbilidades, el 5% tiene la mortalidad, y con comorbilidades aumentaba lo que es el riesgo de mortalidad a un 20%. Algo poco de la cetoacidosis o algo de fisiopatología de la misma guía, en realidad lo que es como concepto, que es una deficiencia tanto absoluta como relativa de los niveles de insulina en la sangre. Hay un aumento de las hormonas contrarreguladoras y esto aumenta lo que es las enzimas que se encargan de la gluconeogénesis. Y esto va a aumentar la gluconeogénesis, va a aumentar la glucogenólisis, con lo cual va a aumentar los niveles de glicemia en la sangre. Y la utilización de la glucosa va a estar disminuida, porque recordemos que igualmente no hay insulina, no hay estimulación y no hay captación de insulina, de glucosa por la célula. Esto va a provocar un estado de hiperglicemia en el paciente, con lo cual va a permitir que a través del riñón salga lo que es, o se cuele prácticamente lo que es la glucosa, y esto va a arrastrar agua. Y esto va a provocar una diuresis osmótica en el paciente, lo cual va a llevar a anormalidades electrolíticas y la deshidratación. Muchas veces el déficit de estos pacientes es muy grande. Como no llegan a tiempo, sigue la hiperglicemia, sigue arrastrando agua, más los vómitos, la diarrea y o cuadros sépticos que se le pueden agregar, va a aumentar la deshidratación. Y un déficit aproximadamente son de 6 a 8 litros aproximadamente de agua que tiene un paciente con una cetoacidosis diabética. A su vez, esto va a provocar lo que es, va a estimular la producción de la utilización de la grasa en nuestro cuerpo. Y eso tiene un costo, tiene un precio. Así que aumenta la cetogénesis y esto va a aumentar la acidosis, ¿ya? Por lo cual el paciente se va a tornar acidótico. Esto por lo general es una fisiopatología rápida que hay que tenerla en cuenta. Sí. Tintinali, lo mismo, dice lo que es la utilización de este celular deficiente de glucosa, mayor glucogénesis por el hígado. Esto va a provocar lo que es una hiperglicemia y esto glucosuria, diuresis osmótica, que lo cual va a promover la pérdida tanto de sodio, cloro, calcio y todo lo que es los electrolitos. Va a provocar una disminución de la filtración glomerular, por lo cual va a provocar una hiperglicemia grave. La hiperglicemia va a provocar una deshidratación intracelular y una deshidratación y hemoconcentración. Y esto va a provocar que el paciente llegue en estado de shock, ¿ya? La lipólisis también se estimula, el transporte de ácidos grasos, y esto va a provocar, como ya les dije en el modo anterior, va a provocar lo que es la acidosis en el paciente. Tras eso se agregan los vómitos y la alcalosis metabólica de la acetonuria, con lo cual aumentan lo que es las complicaciones y el estado de shock del paciente. Las causas precipitantes, las causas en lo que es en realidad el 45% son infecciosas, ¿ya? Todos los pacientes diabéticos tipo 1, tipo 2 van a llegar y siempre va a estar correlacionada, o sea, la mayor parte de los casos, el 45% relacionado a un proceso infeccioso, ¿ya? Por eso hay que buscar inicialmente la causa y preguntar desencadenante, infecciones urinarias, cuadros abdominales, la omisión de la insulina. Muchos pacientes dejan de tomar y uno les pregunta, de administrarse, perdón, la insulina, uno les pregunta y ellos dicen, no me la he administrado en un mes, ¿ya? ¿Por qué? Porque no he ido al poli a ver lo que es la insulina y entra en lo que es la omisión, problemas con el alcohol y las drogas. La mayor parte está en los diabéticos tipo 1, los diabéticos niños, adolescentes, en realidad por rechazo o por desconocimiento o por negación a su enfermedad, no se quieren administrar la insulina. Por lo cual, para también lo que es en los mismos cuadros. La presentación clínica va a ser lo que es paciente, va a tener poliuria, polidixia, náuseas, pacientes con vómitos, dolor abdominal. El dolor abdominal sí tenemos que tomarlo muy en cuenta porque de per se la cetoacidosis va a provocar un estado de dolor abdominal. Pero ¿cómo diferenciarlo de un cuadro
de un cuadro quirúrgico o un cuadro de un abdomen agudo, en realidad esto es con la reanimación inicial con fluidos. Sí, con la reanimación inicial de fluidos no mejora el dolor abdominal, pero en cambio el dolor se va a intensificar. Tenemos que ponerle ojo y tenemos que hacerle un escáner a este paciente para descartar cualquier proceso quirúrgico o infeccioso intraabdominal. Aliento aflutado, los trastornos visuales, el letargo sensorio y alteraciones, esto también por el estado de deshidratación grande que tiene el paciente. Igualmente con la hidratación o la voluminización tendría que mejorar. La taquicardia, igual, por el estado de shock que presenta el paciente y va a estar taquicárdico en manera de compensación, porque es un shock hipovolémico, y con la hidratación va a mejorar. La taquipnea también va a estar igualmente con respiración difusión. Aquí que los pacientes con cetoacidosis inicialmente, si no responden, hay que manejarlos con ventilación no invasiva, como una CENAF, no con ventilación con presión, porque igualmente van a llenarse la guata de presión y también a vomitar. Así que idealmente los pacientes apoyarlos con una CENAF para mejorar, tratar de compensar. Si se llega a intubar, en realidad ya esto es como que el último escalafón que nosotros tengamos es un paciente que no responda al tratamiento, que siga acidótico, que siga con una protegería aérea, que el glandulo esté deteriorándose, ahí se puede lo que es intubar. Pero recordar que estos pacientes, cuando se configure lo que es los parámetros del ventilador, no ponerle frecuencias respiratorias bajas, o sea, normales, porque el paciente inicialmente cuando se entubó, previamente, la respiración es una respiración compensatoria, ¿ya? Frecuencia respiratoria es un poco alta. Y la hipotensión, en realidad, es netamente porque estamos ante un paciente deshidratado, está entrando en shock hipovolémico. La guía, en realidad, sacó un cuadro interesante, que en realidad lo categoriza lo que es, según lo que es el pH, como leve, entre un pH para la cetoacidosis, un pH entre 7.25 a 7.30, moderado con un pH de 7 a 7.24 y severa cuando un pH está menor a 7 puntos. Un bicarbonato, la concentración de bicarbonato leve de 15 a 18, moderado de 10 a 14 y severo cuando está un bicarbonato inferior a 10. El anión GAG es leve cuando es mayor a 10 y moderado y severo cuando es mayor a 12. El hidroxibutirato, netamente lo que es el que tiene más especificidad para dar lo que es el diagnóstico de un paciente con una cetoacidosis, ¿ya? Idealmente es que esté, para que exista lo que es una resolución, tiene que estar lo que es menor a 1. En una cetoacidosis ya grave, el hidroxibutirato tiene que estar por encima de lo que es de 6. Estamos en un paciente de una cetoacidosis grave. El estado mental, leve cuando está alerta, moderado cuando ya está deteriorándose el sensorio, está confuso, y severo ya cuando está desporótico. La guía es lo mismo, no está en realidad con la que nosotros también trabajamos en nuestro medio, y no está muy lejana de la realidad. Evaluación complementaria que tiene que tener cuando ingrese lo que es el paciente, inmediatamente monitorizar, y entre monitorizar y tomar lo que es todas las pruebas, entre las cuales incluye electrolitos. ¿Por qué son los electrolitos iniciales? Porque tenemos que valorar los niveles de potasio en la sangre del paciente. ¿Ya? Esto sobre todo porque el potasio, porque tenemos que ver para hacer la reposición de insulina. Tenemos que ver si está con una hipercalemia o una hipocalemia, porque pacientes con hipocalemia, sobre todo con un potasio menor a 3.5, no le vamos a poner insulina porque va a promover la hipocalemia, ¿ya? Y vamos a empeorar el cuadro clínico del paciente. En un ratito más les explico eso. El hemograma completo diferencial, el análisis de orina descartando lo que es un proceso infeccioso urinario, electrocardiograma, también se puede ver trastornos del ritmo a este nivel, niveles de beta-hidroxibutirato y de lactato. Si la causa en realidad la cetoacidosis no está clara, tratar de pedir cultivos, biocultivos, radiografía de tórax, y TAC, como le dije, si el dolor abdominal es desproporcionado y a pesar de la reanimación inicial no responde, tratar de pedir lo que es un escáner para descartar. Y las troponinas también. Tratamiento, la primera, líquidos. Líquido inicialmente es la primera línea, ¿ya? La primera línea de tratamiento. ¿Cuáles son lo que es sus funciones? Perdón, la C ahí. Restaurar lo que es el volumen intravascular.
la reducción de la glucosa en la sangre, aumentar, en este caso, reanimar al paciente para aumentar la presión arterial, asegurar que existe lo que es una perfusión a los tejidos y facilitar la resolución de la acidosis. ¿Cuál es el fluido de elección? El de elección es el Ringer lactato, porque lo que es una sustancia lo que es más estable, y en realidad este es el fluido lo que es netamente lo que es de preferencia para la reanimación. Cloruro de sodio, efectivamente no, porque igualmente tiene más niveles de cloruro y en realidad nos puede promover lo que es una acidosis hiperclorémica en estos pacientes, ¿ya? Y empeorar lo que es el cuadro ácido. ¿Qué incluye lo que es la reanimación? Uno, lo que se recomienda es administrar aproximadamente de 2 a 4 litros en las primeras horas de la reanimación, pero hay que ir cauteloso. O sea, lo que recomienda es que se administre en la primera hora de 1000 a 1500. Ya eso es lo que recomienda la guía americana. La europea lo que recomienda es que se administre 1000 en la primera hora de la reanimación. Y luego hacer lo que es una infusión continua de 250 a 500 ml, en este caso de Ringer lactato, para irlo monitorizando. ¿Ya? Cuando agregamos la otra solución, en este caso solución destrozada al 5% o al 10%, cuando los niveles de glicemia estén inferiores a 200, 250, ¿ya? ¿Por qué razón yo ministro? Y eso, ustedes dirán, no, ya está normalizando la glicemia, vamos a dejarlo, vamos a seguir bajando hasta que existan sus niveles normales y esté pasando la insulina. No, porque uno, que tiene que existir lo que es un rango de tiempo, que es aproximadamente 75 miligramos sobre decilitro por hora para que vaya bajando la glicemia. Otro, de que si yo dejo que el paciente siga bajando la glicemia y esté inferior a 250, va a promover lo que es un edema cerebral, ¿ya? Y lo que no quiero es lo que es en el paciente, que esté bien. Así igualmente le agrego, le anexo mi tratamiento, destroza al 5% o destroza lo que es al 10%, le digo que las glicemias que yo quiero son de 250 a 300 y sigo pasando la bomba de insulina, ¿ya? Eso es como un rato más leve. Reemplazo del potasio. Ya, perfecto. Ya cuando hemos evaluado inicialmente los niveles de potasio que tiene el paciente, así si tiene lo que está normal, lo que yo tengo que anexar en el conjunto va a ser lo que es la bomba de potasio y la bomba de insulina. ¿Qué digo normal? Con un potasio normal de 3.5 a 5.5, yo agrego las dos bombas. Si veo que el paciente está hipocalémico y tiene un potasio por debajo de 3.5, yo lo que agrego es potasio y agrego lo que es la reposición y trato de hacerle un control cada hora, cada 2 horas para ver cómo ha respondido a mi reposición inicial, ¿ya? Y ahí sí, yo le agrego después en conjunto que, por ejemplo, el paciente llega con un potasio de 2.9, le pongo una carga en 2 horas y controlo y ya está en 4.5. Ahí yo prácticamente voy a anexar las dos cosas, insulina y potasio, ya de mi tratamiento. Cosa contraria es cuando está con una hipercalemia, ahí sí tengo que agregar medidas hipocalemiantes, insulina directamente, y no voy a reponer potasio. Pero eso sí, no es descuidar lo que es el control del potasio, porque por lo menos cada 2 horas y cada 4 horas hacerle un control de electrolitos, porque si dejan dar la bomba de insulina, va a ser hipocalemia y yo no me voy a dar cuenta, ¿ya? Agregar, la manera se agrega lo que es por vía endovenosa, en realidad en el servicio de urgencia, tenemos rápido acceso a las vías venosas periféricas, pero por vía periférica tengo hasta 20 mil equivalentes para pasar por hora. Pero hay pacientes que uno les pasa 10 mil equivalentes y ya están con dolor, ¿ya? Porque es muy flevítico el potasio, ¿ya? ¿Qué hago ahí? Le digo al enfermero que coloque otra vía periférica para tratar de reponer o pasar la mayor cantidad de potasio, ¿ya? Muchos pacientes con 10, yo he visto hasta con 9, y ya empiezan con dolor. Y la otra solución, en el servicio de urgencia, poner un catéter central, ¿ya? Ahí podemos pasar más de 40 mil equivalentes. Pero inicialmente, como no tenemos, poner lo que es vías periféricas, las más gruesas, las más cercanas en realidad a lo que es vía antecubital, y tratar de pasar lo que es la mayor cantidad de potasio. Como le digo, hasta 20 mil equivalentes soporta un adulto. Y por 2 vías periféricas o por 3, la verdad, porque ahora se puede multifuncionar y si tengo muchas vías, puedo pasar alguna, la verdad. Tratar de buscársela, ¿ya?
Y tratar de ver lo que ya le expliqué sobre la insulina y ojo con eso. Ya, lo que dice la guía es lo que ya le expliqué. Ahora, la insulina intravenosa, ¿para qué nos sirve? Sin embargo, como les dije el concepto inicial, que la cetoacidosis del paciente está con un déficit absoluto o relativo de insulina, ¿qué me va a ayudar a resolver la acidosis? La insulina, ¿ya? Principalmente el propósito de tener la lipólisis y de tener la cetogénesis. Ojo con los estados euglicémicos, preguntar siempre lo que es el paciente, si tiene en realidad lo que es tratamiento con inhibidores GLT2, como la empaglifosina, que hay que tener ojo lo que es en ese tipo de pacientes. Iniciar lo que es después de la reanimación inicial con fluido y con los exámenes de electrolitos para estar seguro. No se lancen a administrar lo que es insulina, 10 unidades, 12 unidades en bolo, porque es muy peligroso. Puede estar con una hipocalemia en realidad y lo vamos a mandar al otro lado, la verdad. Ojo con eso y tomar precaución. El paciente está hipovolémico y necesita volumen inicialmente, como les dije, son de 2 a 4 litros en las primeras horas y podemos pasar 1000 a 1500 en las primeras horas sin preocupación. Ojo con los pacientes que son cardiópatas, que también son renales, que ahora se promueve igualmente la reanimación con ECMO, ¿ya? Igual pasar bolos, chicos, y estar evaluando lo que es si se congestión, si hay signos de congestión, ¿ya? Lo que recomienda la guía es calcular lo que es a 0.1 unidades por kilo. Lo que también se recomienda inicialmente era pasar lo que es el bolo inicial de 0.1 de kilo, ejemplo, pesa 70, y le pasaban 7 unidades en bolo y luego lo que es, le hacían la bomba, le armaban la bomba que son 100 unidades de insulina con 100 ml de fisiología. Y la idea es tratar de bajar de 50 a 75 ml en las primeras 4 horas horario, durante las primeras 4 horas, y ya cuando tenía un rango, tiene que estar un rango entre 250 a 300 miligramos sobre ese litro, por lo que ya le expliqué. Y esto en resumen lo que ya le he explicado, los pilares fundamentales, los fluidos, los electrolitos, la insulina y pues, la monitorización. El cuadro del tratamiento que está en el IAG, que en realidad está un poco ya desactualizado, pero igualmente no ha cambiado mucho lo que es los pilares del tratamiento. Hidratación, insulina, potasio y bicarbonato. Bicarbonato sí es un tema bien discutido, o sea, los criterios según Tintinali para hacer una reposición de bicarbonato va a ser un pH, una acidosis refractaria, un pH inferior a 6.9 que en realidad no responda al tratamiento. Una acidosis hiperclorémica, un paciente que tenga un bicarbonato inferior a 5 equivalentes por litro, se puede lo que es reponer lo que es el potasio. Reemplazo de fosfato también. Y ya le dije el reemplazo del bicarbonato. Criterios de resolución. Los criterios de resolución para una cetoacidosis diabética es que el pH esté por encima de 7.3 y el bicarbonato esté por encima de 15 mil equivalentes. Y el anión K que esté inferior a 2. Esto como criterio de resolución. ¿Y qué hacemos después? En realidad hay que hacer el TAPE. Ya cuando ya tenemos un paciente más estable, ya no está acidótico, ya hemos cumplido nuestra meta, trasladarlo a la insulina, en este caso la clarguina, que está recomendada, en dosis de 0.25 unidades por kilo cada día. ¿Ya? Y con eso lo que es aseguramos que el paciente no vuelva a presentar un cuadro, no vuelva a caer en una cirrosis. ¿Ya? Eso es resumido en realidad lo que les pude hacer, lo más resumido. Muchas gracias, profesor. Ya, yo en 15 minutos les voy a presentar 2 temas. Primer tema, luxación de hombro. Luxación de hombro, hay 3 conceptos importantes de esta presentación. Primero, reconocimiento va a ser a través del mecanismo de la caída, más la clínica y más o menos radiografía. Ultrasonido, sí, se puede utilizar el ultrasonido y tenemos una técnica que se llama de Cunningham. Estos son los 3 conceptos que quiero transmitirle en esta presentación. Aquí vamos a ver algunos videos de casos en fútbol, caída en fútbol, donde se luxan el hombro.
Veamos, fíjense el brazo derecho. Hay una abducción, rotación externa y extensión de la extremidad. Cuando ocurre eso, con la suficiente fuerza, hay una luxación de hombro. Ahí está. En ese caso, estuvo la abducción, más la rotación externa, y puede haber a veces ni siquiera estar tan extendido el brazo, y el hombro se va hacia adelante, ¿no? El 95% de las veces la luxación es anterior. Aquí tenemos otra caída. Así que en general es una caída con el brazo extendido, en general. ¿Ah? Ahí está. Hombro izquierdo. ¿Se claramente cómo se mueve? Muy bien. ¿Ya? Entonces, el mecanismo es caer con el brazo extendido. ¿Por qué es importante esto? Porque muchas veces llega el paciente, no, tiene una luxación de hombro, y el paciente cayó sobre el hombro. Y cuando cae sobre el hombro, o es porque tiene una disyunción clavicular o porque tiene una fractura clavicular. Pero en general no va a generar una luxación de hombro caer sobre el hombro. Caer sobre el brazo extendido con estas condiciones, que sea una rotación externa, que el brazo esté estirado, ¿no es cierto?, que sea una abducción, ahí sí podría ser. Ahora, el paciente en general no nos va a decir, oiga, ¿estaba en rotación externa? No, en general cae sobre el brazo extendido. Esto es lo más importante, como para hacer el reconocimiento. Entonces, primera parte, reconocimiento de la patología es cómo cayó, o sea, el mecanismo del trauma. La segunda parte es la clínica, ¿no? Ahí está el signo de la charretera. ¿Qué está en la charretera? Ven que es como un hombro que está cuadrado, no está redondeado, ¿no? Y acá vemos una luxación de hombro, vemos claramente que están más visible la estructura ósea, tenemos que se genera este signo de la charretera, tenemos un lugar donde se ve como que hay un espacio entre la cabeza del húmero y la articulación glenohumeral, ¿no? Y eso ya con eso tenemos el diagnóstico hecho de luxación de hombro, y en general el paciente llega con su bracito abrazándolo como si fuera un bebé. Una vez que nosotros sospechamos el diagnóstico, en general se va a solicitar una radiografía para detectar la patología de hombro. Y las radiografías que están descritas son la AP verdadera, la axial de escápula y la axilar. Ahora, tomar una radiografía axilar a un paciente con dolor por una luxación de hombro, imposible. Así que con AP verdadera y axial de escápula, más que suficiente. Aquí tenemos una AP verdadera y una axial de escápula con una luxación de hombro, ¿no? Una luxación de las más frecuentes que una luxación anterior. En este lado de acá vemos que la cabeza del húmero está por anterior y hacia inferior, y está en la escápula, y en esta es la cavidad glenoidea, y debería estar esto aquí, pero no está ahí, está hacia adelante, hacia las costillitas. Entonces, es una luxación anterior, ¿cierto? Bien, entonces, reconocimiento del mecanismo más la clínica más menos radiografía. ¿Por qué le pongo más menos? Porque un paciente que tiene antecedentes de luxación de hombro frecuente y el mecanismo es conocido y él reconoce sus síntomas y sabe que doctor se volvió a salir el hombro, muchos doctores plantean que no es necesario tomar la radiografía porque ya tenemos la clínica clara, no había un cambio de patrón, se puede reducir el hombro. Ahora, lo que algunos alegan es que hay una cuestión médico-legal entre medio. No, ¿qué pasa si fracturáis al paciente cuando así la reducción? ¿Acaso no lo vamos a reducir si es que está fracturado? O, al contrario, si es que pudiésemos fracturarlo, cosa que puede ocurrir en cualquier luxación, ¿no? Que cualquier maniobra de reducción tiene sus efectos adversos. ¿Acaso nos van a inculpar algo médico-legal por haber fracturado alguna porción de la estructura de articulación? No. Así que desde el punto de vista racional, no es necesario tomar radiografía a todos los pacientes, sobre todo si un paciente tiene luxaciones recurrentes y viene por un cuadro que es clínicamente más que conocido y sin cambio de patrón. Bueno, ¿qué hay de la ecografía? ¿Por qué? ¿Por qué hablo de la ecografía? Porque muchas veces las radiografías están tomando radiografía el equipo de radio está tomando radiografía en la UCI, que está malo el equipo. Bueno, la ecografía es una opción que podemos utilizar en nuestro servicio de urgencia. Y acá vemos cómo se ve la articulación del hombro si ustedes ponen el transductor en la parte posterior.
Esa es la cabeza del húmero y ese es la escápula, ¿ya? Con el movimiento ustedes pueden ver fácilmente dónde está la cabeza del húmero, cómo está la escápula, y que están relativamente alineadas. Entonces, nuevamente acá, esa es la escápula, esa es la cabeza del húmero, que están alineadas. ¿Sí? Bien. Veamos acá. Hombro luxado. Si dan cuenta, no está alineado. Acá está el hombro reposicionado. Está en su lugar. Y acá, nada. Aquí queda un espacio que a veces puede incluso haber un hematoma en esa región. Y es la cavidad glenohumeral que está libre, ¿no? ¿Este está normal o está luxado? Esta es otra estructura que esto es lo que importa que vean ustedes, la línea. Esta es la escápula y este es la cabeza humeral. Así que está normal. ¿Y este está normal o está luxado? Esta es la escápula y esta es la cabeza humeral. Está bien, como acá son imágenes estáticas, probablemente va a ser más difícil identificar las estructuras, pero una vez que uno empieza a hacer ecografía, no necesita tanto entrenamiento como para identificar estas dos estructuras. Una vez que ustedes van a ver la arteria, esa cuestión es un poco más compleja. Pero en este caso es ver dos huesos, y si los huesos están juntos, están separados. Con la ecografía, por la parte posterior, la mayoría de las veces se puede hacer. Y otra cosa buena que tiene la ecografía es que nos puede orientar dónde podría yo administrar lidocaína al 1%, en general 20 ml, día 20 ml, y en la ampolla que tenemos nosotros la diluimos, ¿no? Y la podemos administrar directamente, en este caso ahí se está viendo la luxación, ahí va la escápula, ahí está la cabeza humeral. Se puede administrar directamente en la cavidad. Entonces ustedes pueden ir viendo la aguja cómo entra, con esta misma posición del transductor, y van viendo incluso cómo entra el líquido dentro de la cavidad. Con eso les da varios 10, 20 minutos al paciente con la posibilidad de movilizarle el hombro sin problema. Entonces ya llevamos dos conceptos. Primero, el reconocimiento del mecanismo, la clínica, más o menos radiografía. Si no tenemos radiografía y ya se han estado entrenando en la ecografía, podemos utilizar la ecografía y está validada y tenemos bastante evidencia que muestra que tiene un rendimiento cercano al 100%. ¿Ya? Así que no es difícil de aprender, pero hay que entrenarse. Bueno, caso clínico, este soy yo, como unos 15 años atrás, interno de sexto año de medicina, séptimo año de medicina, teníamos un paciente de 22 años sin antecedentes mórbidos que tiene una caída en moto, se apoya en extremidad superior cayendo con extensión y rotación externa. Entonces yo le digo, oiga doctor, ¿me puede permitir hacer una técnica que vi que es nueva y que no necesita sedación? El traumatólogo me dijo, bueno, inténtalo, a ver cómo te va. Y acá tenemos la radiografía inicial del paciente, una luxación anterior, ¿no es cierto? Ahí está la cavidad, debería estar ahí la cabeza del húmero, pero está acá, y está anterior hacia las costillitas. Entonces, eso es una luxación anterior. Y aquí vemos la técnica de Cunningham, que en este caso, como no tenemos silla, la hice sobre mi brazo. ¿En qué consiste? En que tú dejas el brazo en una posición de reposo delante de él y empiezas a masajear el hombro. Y le pides al paciente que se ponga derecho. Ahí entra el hombro. Y el hombro entra solo en la medida que tú vas relajando las estructuras musculares que impiden que el hombro entre en su lugar. Entonces, tú relajas las estructuras musculares y ahí está. Listo, ya se le pasó. Ya se redujo la luxación. El colega no me creyó mucho, pero bueno. Después lo movilizó él y se dio cuenta que sí, se le pasó. Y él le decía, sentí una alivio. Ya. Y ahí está la radiografía de control, ¿no? De este mismo paciente. ¿Y por qué ocurre esto? Porque hay varias estructuras musculares que impiden que la cabeza del húmero entre a la cavidad glenohumeral, ¿ya? Entonces, a la cavidad glenoidea. Entonces, lo que hacemos es masajear esa zona, permitirle al paciente que esté lo más tranquilo posible y que se mantenga en una posición de reposo. En general, es con la extremidad del paciente, la mano del paciente, en el hombro contralateral tuyo.
Y con tu otro brazo tú vas haciendo una pequeña presión hacia abajo y empiezas a masajear primero el trapecio, el deltoides y luego la cabeza larga del bíceps, que está acá. Es la que impide que entre finalmente el húmero a su lugar. Aquí tenemos la misma técnica, pero aquí es mucho más evidente. Empiezan a masajear trapecio, deltoides, cabeza del bíceps, cabeza larga del bíceps, y empiezan a hacer las maniobras. Lentamente le van pidiendo al paciente que se ponga derecho, o más fácil, que junte las escápulas. Y ustedes van a ver cómo en un momento el húmero va a entrar a su lugar. Sin necesidad de sedación, sin necesidad de nada. Vamos a ver cómo va a entrar de a poco. De a poco, de a poco. El paciente, en la medida que esté tranquilito. O sea, pero a medida que vas masajeando, vas empujando. No, nada. Tú solo masajeas. Fíjate cómo va a entrar solo. Mira, ahí va. Llega un momento en que el paciente se relaja y ahí entró. ¿Lo vieron? No, subió solo. Sí. No, nada. No se le hace nada. Solo se masajea. Y el paciente viene sorprendido. Oh, entró solo. Otras veces me ha tironeado el brazo. No. Ya, existen otras técnicas cuando no funciona esto, porque no siempre funciona, sobre todo cuando el paciente lleva mucho tiempo, ¿no? Pero yo lo utilizaba en pacientes que incluso llevan hasta 12 horas. Acá en el servicio de urgencia no funciona. Así que, ¿qué clase de brujería es esta? Sí, así funciona, ¿no? Se relaja y el hombro entra en su lugar. Entonces, los tres conceptos principales, porque hay otras técnicas que ameritan sedación y otras cosas, pero yo diría que incluso en la atención primaria, dado que la otra vez hubo un problema en el traslado de Telegram que no les permitían hacer reducciones de hombro en la atención primaria, como significa mantener un paciente esperando después de la ambulancia y después llegar acá. Imagínense la cantidad de tiempo que va a estar ese paciente soportando el dolor. Es súper sencillo, es solamente poner el brazo, la mano del paciente sobre el hombro contralateral y hacer masaje y esperar a que el hombro entre. Y eso ocurre en general entre 1 a 2 minutos. Así que no se impacienten. Lo más que me he demorado ha sido 5 minutos. Pero hay que tener paciencia, ¿ya? Y si ya no funciona después de ese tiempo, nada, sedación y vamos con... Yo utilizo la técnica Coger, pero hay un sinfín de técnicas. Entonces, reconocimiento del mecanismo, es por el mecanismo, la clínica, más o menos la radiografía, el ultrasonido podría tener utilidad, y finalmente la técnica de Cunningham, que es una técnica, entre comillas, nueva, porque imagínense, yo siendo interno, estamos hablando más de 10 años atrás, la vi, pues había salido hace poco tiempo, y la utilicé, siendo interno, y funcionó. ¿Ya? Así que la invitación a no tenerle miedo a la luxación de hombro y a hacer maniobras. Y rápidamente, les voy a pasar el otro tema que estaba pendiente, que era la hipernatremia. Ya, hipernatremia. Súper rápido, en 5 a 10 minutos va a estar listo el tema. 3 conceptos que compartirles sobre la hipernatremia. Para que alguien tenga hipernatremia, primero tendrá hipocuateremia, que entre comillas es que tiene poca agua libre. Corrija lento en jóvenes y en neurológicos. ¿Por qué? Porque pueden generar edema cerebral. Pero corrija rápido en ingestas y otras hipernatremias de reciente inicio. Menos de 48 horas, el cerebro no se ha alcanzado a acostumbrar al nuevo nivel de sodio, así que no va a generar edema. Primero reanimar y luego hidratar. ¿Y qué significa esto? Que primero se preocupan de mantener las presiones del paciente, todo esto, y después se preocupan de ajustar el nivel de sodio. Para el resto, mezcal. Pueden utilizar el celular y utilizar mezcal. Me acuerdo que me enviaron una reseña hace poco sobre este video. ¿Te gusta el agua? Sí, pues ya te gusta un 80% de pipí. Es como la forma de coquetear. Bueno, lo que diría Sheldon, 60% querrán decir, porque al menos que sea un cerebro de cerdo o una langosta, que ellos sí son un 80% de agua. Pero nosotros somos 60% de agua. Y ese 60%, menos de un 5%, está en el líquido intravascular. La enorme mayoría está en el intracelular. Así que lo que vaya pasando entre los distintos compartimentos va a influir necesariamente lo que está ocurriendo dentro de la célula y las células que nos importan, más porque
finalmente son nuestra identidad, es lo que ocurre con las células de nuestro cerebro. El agua puede entrar y salir como quiera de las distintas células, sin problema, ¿no? La membrana plasmática las deja pasar como si nada. En cambio, los electrolitos no. Necesitan algunos canales secretos. Necesitan algunas bombas de ATPasa que ocupan energía o algunos canales específicos. Pero el agua entra y sale como si nada. Así que si ustedes le pasan agua a un paciente, el agua lo que va a tender a hacer es mantener un equilibrio tanto hidrostático como osmolar. ¿Y qué me refiero con esto de equilibrio hidrostático osmolar? Aquí tenemos dos compartimentos. Los compartimentos separados por una membrana que es permeable al agua. Si yo le echo más agua a este lado, lo que va a ocurrir es que el agua se va a nivelar de acuerdo a la presión de la fuerza hidrostática. O sea, las diferencias de presiones que hay de los espacios que ocupa el agua, ¿no? En cambio, si agregamos solutos al otro lado, lo que va a ocurrir es que el agua de este lado se va a transportar hacia el otro lado. Recuerden que la membrana es solo permeable al agua. Y eso se llama fuerza osmótica. Cada vez que nosotros administramos agua o solutos, el agua se va a comportar en los distintos compartimentos de acuerdo a las fuerzas hidrostáticas, o sea, cuánta agua hay allá versus cuánta agua hay acá, y a la fuerza osmótica, de acuerdo a cuánta soluto hay acá, cuánto soluto hay acá. Y una vez que llegan a equilibrio esas dos fuerzas, vamos a encontrarnos con la cantidad de agua que va a quedar dentro de la célula. Entonces, cada vez que nosotros le echamos sal a nuestro cuerpo, o empezamos a perder mucho líquido, y nos empieza a quedar mucho sal de nuestro cuerpo, nos empieza a darse y la respuesta es tomar agua. Cada vez que un paciente tenga una hipernatremia es porque no logró tomar agua. La enorme mayoría de las veces esa es la respuesta. Así que si ustedes tienen un paciente pediátrico y está con hipernatremia, tienen que sospechar necesariamente que hay trauma por omisión, ¿no? Porque es muy difícil que un niño consuma sal porque consumió mucha agua de mar, por poner un ejemplo, o porque consumió mucha soya. La enorme mayoría de las veces hay una omisión y no se le dio suficiente agua al paciente. ¿Ah? Así que para que tengamos una hipernatremia, necesariamente necesitamos tener una hipowateremia, o sea, tenemos poca agua. Y no tenemos acceso a consumir el agua o no nos están dando el agua que necesitamos. ¿Y quiénes podrían no recibir el agua que necesitan? Los adultos mayores, Alzheimer, postrado, todo aquel que no pueda acceder a agua de forma libre está en riesgo de hacer una hipernatremia, ¿no? La guagua es muy chiquitita, mismo cuento. Ahora, la guagua es muy chiquitita, lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses, pero después de ese tiempo no se están hidratando adecuadamente. Por otro lado, nosotros también podemos contribuir a darle sal a nuestros pacientes cuando los tenemos bajo nuestro cuidado. El típico suerito que dejamos porque lo dejamos, ¿no? El paciente pudiendo tragar, pudiendo comer, le dejamos un suerito de mantención. La enorme mayoría de las veces, si el paciente puede ingerir el alimento o líquido, no es necesario dejarle un suero de alimentación, un suero de hidratación. El paciente se va a hidratar en la medida que tenga sed. El bicarbonato. Cuando tratamos de dar bicarbonato a lo que sea que se nos ocurra, porque tiene una acidosis, recordemos que el bicarbonato no viene solito, viene bicarbonato de sodio. Pasarle bicarbonato de sodio, por ejemplo, 2 ampollas al 8,4%, es lo mismo que pasarle 100 cc de suero al 3%. Le están pasando sodio, ¿ya? Así que el bicarbonatito no está exento de generar hipernatremias. He visto muchas hipernatremias, no muchas, pero bastantes, con desenlaces fatales, que se les pasó bicarbonato porque tenía un pH 6,9 y nadie nunca se preocupó que tenía un sodio en 150. Terminaron con una hipernatremia con compromiso de conciencia, no solamente explicado por la cetosis diabética, sino por la hipernatremia que generamos al pasarle bicarbonato. Y el hipertónico para el neurocrítico. Ya está más que claro de que no es necesario mantener un sodio sobre 150, sobre 145 en el paciente neurocrítico. Hay evidencia prospectiva para los bolos como puente antes de la neurocirugía, pero no hay evidencia prospectiva, o sea, de buena calidad, que apoye de que mantener un sodio más alto pueda tener algún beneficio clínico al paciente que está en neurocrítico. ¿Ya? Así que tratemos de evitar estas conductas que lo único que hacen es generar hipernatremia. Bueno, ¿y por qué importa manejar la hipernatremia? Porque el paciente con hipernatremia se agita, porque le da sed,
y no le dan sed, y el paciente está agitado, lo amarramos y se agita más. Listo, estamos teniendo un paciente con maltrato, con sed y con cada vez más hipernatremia. Entonces aumenta el nivel de agitación, aumenta el delirium, y eso se asocia directamente con mortalidad. La corrección de la hipernatremia puede ser lenta específicamente en dos situaciones. El paciente que estamos sospechando de que pueda tener una patología neurológica, como puede ser, por ejemplo, el paciente con una meningitis, ¿no? Hay que ser cuidadosos porque no queremos generar más edema cerebral del que ya pueda tener. Y en los pacientes jóvenes, donde no tienen mucho espacio para crecer. En cambio, en los adultos mayores podemos corregir el sodio súper rápido, porque tiene harto espacio para crecer ese cerebro si es que se llegara a edematizar. Mismo cuento para el paciente que ha tenido una hipernatremia de reciente inicio, menos de 48 horas. En general, esto de 12 por día es más bien arbitrario, pero se asume como muy razonable, sobre todo en estos pacientes jóvenes y con patología o con patología neurológica. Pero el cerebro se adapta en 2 días, así que si en menos de 2 días el paciente tiene una hipernatremia y está sintomático, hay que corregirla rápido, no hay problema con eso. Y acá tenemos un caso clínico que es un reporte de caso que habla del sodio más alto que se ha visto en la historia de la medicina. Un paciente de 19 años que, no sé, por una extraña razón, le dieron ganas de tomar 1 litro de soya. Se tomó 1 litro de soya, llegó al servicio de urgencia con convulsiones y el sodio de 196. ¿Qué hicieron? Le pasaron 6 litros de agua en 30 minutos. 6 litros de agua en 30 minutos y el paciente quedó indemne neurológicamente. Sin problema. Hay reportes cruzados, como que hay pacientes que han tenido sodios similares y no les ha ido bien con la corrección lenta, pero en este caso le corrigieron en 30 minutos, súper rápido, el paciente quedó indemne neurológicamente. Así que el primo no chere, ya sí, pero una vez que el paciente tenemos el cuadro que inició menos de 48 horas por una ingesta, que no está de más, tenemos harta soya en muchos lugares, intentos suicidas, pacientes que están de fiesta y de repente toman malas decisiones, desde manejar hasta tomar 1 litro de soya, pueden llegar a nuestro servicio de urgencia. Así que lo del primo nonochero lo cambiaría por KeepCalm y específicamente con los jóvenes y los pacientes neurológicos no lo corrijan rápido. El resto, la enorme mayoría de las veces pueden corregirlo rápido si es que está sintomático y sobre todo si es que tiene menos de 48 horas de evolución. Entonces, para que alguien tenga hipernatremia, primero tendrá hipoguateremia, corrija lento en jóvenes y en neurológicos, corrija rápido en ingestas y otras hipernatremias de reciente inicio. Entonces, primero reanimar y luego hidratar. ¿Ya? Lo mismo podríamos cambiar hidratar por salar en los casos de la hiponatremia. Primero reanimar, luego salar. Cuando tenemos una hiponatremia, por ejemplo, muchos se preocupan, que no, tenemos que pasarle más sodio. Primero pásenle Ringer, después veremos el sodio. Primero reanimen, o sea, corrijan el déficit de volumen que tiene el paciente y después preocupémonos de hidratar, o sea, pasar agua libre de sodio para hidratar al paciente. ¿Cuál es el nivel de sodio para nosotros preocupante? 160. Sobre 160, el paciente muchas veces va a requerir tratamiento intensivo. ¿Cuál es el primer tratamiento del paciente? Si el paciente puede tragar, déjenle al lado una botellita de 2 litros de agua y le dejan un vaso y que vaya tomando agua solo. Ese es el tratamiento, no es necesario manejarle nada endovenoso. Si puede tragar y está consciente y no tiene sobre 60, perfecto, que tome agua a piacere. Para el resto, Metcal. ¿Ya? ¿Cómo lo hacemos? Calculamos el déficit de sodio, ponemos si es hombre, mujer, niño, adulto, anciano, el peso en kilo, el nivel de sodio que tiene el paciente y cuál es el sodio deseado. Y el sodio deseado puede ser si el paciente está con 160 y el paciente es joven, queremos corregirlo de a poco, ok, dejémosle un sodio deseado de 148, ¿no? Le bajamos 12 miliequivalentes por una vez. Y esa es la cantidad de agua que ustedes tienen que pasarle en 24 horas para corregir 12 miliequivalentes. ¿Ya? Esto les va a dar la cantidad de agua que el paciente necesita en 24 horas para corregir, para obtener el sodio deseado. Receta de cocina. Agua libre por boca, libre de demanda, o por ejemplo 400 ml cada 4 horas por sonda nasogástrica en un paciente que está intubado, por ejemplo. No se puede usar vía enteral, glucosa al 5%. Pueden usar el mismo cálculo, pero en vez de darle por vía enteral, darle glucosa al 5%, y esto puede ser los pacientes quirúrgicos, por ejemplo. Y agua destilada se puede pasar por vía endovenosa.
Bueno, hay reportes antiguos que podría asociarse a hemólisis, sin embargo, podría ser que se pueda administrar por vía central. Al menos hay evidencia reciente que nos habla de que sí, se podría utilizar por vía central. Hay más miedo que nada de pasar agua destilada por estudios antiguos asociados a hemólisis. Así que evitémosla por vía periférica, pero si el paciente está muy grave y no queremos generar mayor hiperglicemia, como puede ser un paciente con hipernatremia severa, comprometido de conciencia y con un estado hiperosmolar, ok, ahí podríamos plantear agua destilada por catéter venoso central. La 9 mililitros veces es más que suficiente con las dos primeras recomendaciones. Entonces, para que alguien tenga hipernatremia, primero tendrá hipocuateremia, corrija lento en jóvenes y neurológicos, corrija rápido el ingesta y otra hipernatremia de reciente inicio, y reanimar y luego hidratar. Para el resto, use Medcal. Listo. El estudio del niño, por si lo quieren ver, y ya está. Con esto terminamos nuestra reunión clínica. Recuerden que las preguntas las pueden hacer a través de del correo que les compartí. Muchas gracias, que estén muy bien. Muy bien. Supongo que se grabó.